El primero que nos va a acompañar es José Luis Polo, presidente del Colegio de Guipúzcoa. Nos va a hablar de las contradicciones del agente inmobiliario, de qué lado estoy cuando hablo con un comprador, cuando hablo con un propietario o cuando hablo con los dos. Y como mi misión es acortar los tiempos, le voy a dar paso ya directamente a José Luis. Por favor, os pido un fuerte aplauso y seguimos hablando. Bueno, buenas tardes. De nuevo, desde el congreso anterior. En el congreso anterior tratamos un tema que era el tema de la transparencia, que me parece uno de los temas fundamentales. Lo que pasa es que de tanto estar manoseado es como la sostenibilidad. No sé, ya al final todo sostenible y al final todo tiene que ser transparente. Parece, eso es lo que parece, por lo menos, ¿no? Bueno, esta exposición, tal y como se va a plantear aquí, nace de una reunión que tuvimos en el Gobierno vasco, aquí el señor José Manuel, en el Gobierno vasco, con Consumo. Me acuerdo que nos planteaban el tema de elementos de información que eran necesarios en las labores de mediación de compraventa y alquiler, y llegamos a un punto donde se bloqueó absolutamente, la reunión, porque al final los propios funcionarios de Consumo no sabían muy bien dónde estábamos colocados, ¿no? Bueno, empiezo y vemos cómo avanza el tema. Bueno, yo he escogido como he dicho, que es contradicciones de un agente inmobiliario, he escogido un agente al azar, es decir, que nadie se sienta aludido ni ofendido, sino que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? Y entonces pues va a aparecer un agente inmobiliario que en realidad se llama Anchón, pues, y con la inocencia que le caracteriza a cualquier agente inmobiliario. Me gustaría tener una pantallita aquí, pero no la tengo, con lo cual me tengo que dar la vuelta y me perdonaréis, ¿no? Sí, bueno, Anchón lo he elegido y no lo he elegido el nombre por casualidad, luego explicaré por qué. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo también me lo han acortado, ¿vale? Pero la primera cuestión que me surgió con el tema de contradicciones de un agente inmobiliario, que nació en una reunión con Diego, que estuvimos hablando de algo y dijimos, ¿cómo podría ser tu ponencia o tu exposición? Y digo, contradicciones de un agente inmobiliario. Luego se me ha olvidado, no sé exactamente por qué lo dijimos, pero bueno, este es el resultado de lo que va a salir. Entonces, tengo dudas con la palabra contradicciones, porque me generaba como si invalidara nuestra posición muchas veces. Lo que vamos a ver ahora es como si dijéramos una cosa y la contraria, y esa contradicción muchas veces nos podría generar ciertas dudas, ¿no? He acudido a la RAE antes de quitar nada y de hacer nada, y dice que es un conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. Nosotros, los agentes de la propiedad, en la experiencia llevo 20 años de agente de la propiedad y 10 más como técnico urbanista, me he encontrado con cantidad de veces en las que te encuentras mensajes contradictorios desde el principio al final en el proceso de compraventa. Y el concepto ese de que se invalidan atentaba un poco contra el criterio de credibilidad profesional, es decir, en qué medida somos creíbles si nosotros mismos estamos generando mensajes contradictorios dependiendo si nos interesa vender, si nos interesa comprar, alquilar o decir que vale más o vale menos, ¿no? Claro, este conjunto de proposiciones que se invalidan, lo que planteaba me llevaba al verbo contradecir, que dicho de una persona viene a decir, la RAE dice, decir lo contrario de lo que otro afirma o negar lo que da por cierto. Vale, está hablando de otra persona, es decir, en un proceso dialéctico tiene lógica. Pero ¿qué ocurre cuando es contradecirse? Pues cuando es contradecirse, decir ahora lo contrario de lo que dije antes, que atenta a la credibilidad. Y a mí esto sí que me preocupa, porque sí que estamos en el ámbito de la transparencia. Lo hilo con el tema de la transparencia de la que hablé el año pasado y de la que en este momento también, como veréis, quiero hablar. Entonces se me planteó una duda y entonces hay una palabra que me gusta mucho que son las tribulaciones. Entonces digo, bueno, voy a intentar cambiar contradicciones de un agente inmobiliario por tribulaciones de un agente inmobiliario. Esas preocupaciones o esos pesares que todos tenemos en un momento determinado por haber hecho o no haber hecho ciertas cosas, ¿no? El cambiar el título tribulación en la RAE, lógicamente, me exige volver al mismo sitio. Congoja, pena, tormento, aflicción moral, persecución o adversidad que padece una persona. ¿Por qué lo introduzco aquí? Todos hemos sentido congoja
cuando una operación se nos ha ido al cuerno. Y pena, pues porque algo no sale como realmente debería salir, ¿no? Y persecución, adversidad, joder, somos agentes de la propiedad. ¿Quién no ha escuchado, ganáis dinero por no hacer nada? Sí, ¿lo habéis escuchado? No me digas, ¿no lo habéis todos? Yo sí. Y además esto está más en la soledad de mi despacho. Con lo cual, a pesar de Anchón, que ya veis que no le gustaba mucho la idea, pues el título ha cambiado y se llama Contradicciones y tribulaciones de un agente inmobiliario. Y empezamos. El planteamiento nace, esta frase que tenéis ahí y que la he visto reproducida en algún que otro colegio y en algún que otro artículo, un API, un agente inmobiliario. ¿Qué es un API? ¿Qué es un agente inmobiliario? Eso está en la página www.coapi.es, que es la página de Guipúzcoa. Cuando renovamos la página web, bueno, introduje ese apartado y definí un API, un agente inmobiliario, en este caso, es un profesional cualificado que opera en un mercado complejo con un equilibrio muy difícil entre oferta y demanda. Esto está escrito por el que os habla, en un momento determinado, en el que había que meter qué era un API o qué era un agente inmobiliario y cómo operaba en el mercado y qué realmente a qué se tenía que enfrentar, ¿no? Lo he visto reproducido por muchos sitios. Hay algún colegio, lo aviso, no sé si está aquí, hay algún colegio en el cual ha reproducido y ha metido también todo el tema de venta de suelo, el ASAP y todas estas cosas, y es un colegio castellano. No sé, que no lo copien todo al pie de la letra porque genera problemas. Un API es un agente inmobiliario con profesional cualificado. ¿Qué es un profesional cualificado? Cuando he empezado a mirar qué era una profesión cualificada, y aquí desde el Consejo y desde el COAPI y del grupo de agentes vascos, llevamos dando vueltas con el tema de la cualificación, y es uno de los temas que nos ha tirado para atrás continuamente, porque efectivamente tenemos una adicional en la cual se dicen ciertas cosas y se dice que tiene que haber una regulación o tiene que haber un registro, pero en el momento que entramos en lo del personal cualificado o la cualificación de un agente, nos frenamos en seco porque está prohibido exigir cualquier cualificación para incorporarse a esta profesión. Entonces, bueno, como profesional cualificado he encontrado un inventario de profesiones cualificadas que está en el Real Decreto 1128 de 2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Aparecemos en la CENAE, pero no aparecemos en ningún desarrollo de cualificación. Es decir, aparecemos en nuestro código de CENAE, pero no aparece. Yo creo que el concepto de profesional cualificado se basa en estos 4 elementos. Necesitamos formación, necesitamos capacitación, necesitamos competencias y tenemos que tener en cuenta que trabajamos por dinero. Es decir, que la transparencia está en función también de que nosotros no dejamos de ser o una empresa o un negocio que solamente va a poder vivir y tener sentido si realmente ganamos dinero. Pero aquí me encuentro con este dilema que está en el propio Real Decreto, que es la cualificación y la calificación. En este momento estamos en una deriva, para bien o para mal, y no la voy a juzgar, en la cual, defendiendo la cualificación, estamos negociando la calificación. Todos nos queremos calificar de una manera determinada, estar en un registro determinado que nos califique de una manera determinada. Y yo, desde luego, sigo defendiendo que no hay calificación si no hay cualificación. Y que vaya por delante. De todo lo que voy a decir, ese es mi planteamiento, y los que me habéis seguido de alguna manera, el planteamiento que siempre he tenido ha sido ese. Aquí tenemos a Anchón comiendo una manzana. Esto viene porque en su día escribí un artículo que se llamaba El mercado inmobiliario, las manzanas de Anchón. Está escrito en el año 11. Os invito a que lo leáis porque yo creo que es muy vigente hoy. Y la verdad que el artículo produjo muchas risas y también a mucha gente que no le gustó. Pero también la manzana significa la manzana del pecado original, donde hemos caído todos o de alguna manera nos hemos visto expulsados de algún Edén o de lo que sea, ¿no? Seguimos. En la definición veíamos cómo era un profesional cualificado. No voy a entrar en más con el tema del personal cualificado, pero sí que opera en un mercado complejo donde existe un equilibrio complicado entre oferta y demanda. Oferta
desde mi punto de vista, es donde realmente está la complejidad, porque tenemos unos inmuebles. En este momento tenemos la ley de rehabilitación que está diciendo en su preámbulo que tenemos inmuebles, una gran parte de inmuebles del siglo XIX, de principios del XX, de principios de la cincuentena. Edificios con una alta complejidad técnica del que no tenemos más información que prácticamente lo que vemos, ¿vale? Y que tiene unas obligaciones de uso y mantenimiento, de obligaciones normativas, propias de las obligaciones fiscales y financieras, y todas ellas perdurables a lo largo del tiempo. Hacen del mercado inmobiliario un sector de alta complejidad y especialmente sensible cuando está dirigido a particulares o pequeñas empresas. Aquí vemos a Anchón meditando sobre la complejidad del mercado, sobre la complejidad de los inmuebles. Esto me lo habéis oído decir muchas veces. Esto está en la definición que se escribió en la primera página web del COAPI de Guipúzcoa. La demanda. Este es un debate. Esto que estoy planteando aquí es un debate que planteamos José Manuel, José Ricardo, el presidente de Álava, y yo mismo en el Parlamento Vasco. Y planteábamos que efectivamente que es un mercado tan complejo y que decíamos que necesitaba personal cualificado, ¿no? Entonces la demanda, cuando os acordáis en la época en la que todo se vendía, 2000, 2007, íbamos en el autobús, porque mi hija ha comprado, porque mi hijo ha vendido, porque mi padre va a comprar, porque mi padre va a vender, todo el mundo compraba, todo el mundo vendía, pero se daba esta circunstancia, y es que puede ser un mercado con una demanda muy alta, pero la frecuencia con la que acude un demandante al mercado es muy baja. Y teniendo en cuenta que la vivienda es un objeto de primera necesidad y las leyes le asignan una función social, una persona o una familia acuden muy pocas veces a lo largo de su vida y su experiencia es prácticamente nula. El ejercicio de prueba-error para conocer la mejor oferta y tomar la mejor decisión de compra necesaria es, con seguridad, es prácticamente imposible en el mercado inmobiliario. Es decir, tenemos un objeto complejo, podemos tener mucha demanda, pero la experiencia del comprador es nula, o prácticamente nula. Y en el medio está un personal que debería de ser cualificado, que deberían ser nosotros, si realmente alguien solicita nuestros servicios. Esto es lo que yo llamo un galimatías. Tenemos un mercado complejo que se traduce en un mercado opaco, es decir, un mercado en el que desconocemos la vivienda. Muchas veces, ¿cuántas veces habéis vendido una vivienda y os han preguntado qué superficie tiene y no habéis sabido contestar? Porque el catastro dice una, las escrituras dicen otras, pero es que además el registro otra. Pero es que habéis mandado a un arquitecto y le ha salido otra información porque ha dividido por 3 los balcones y los ha sumado a la superficie interior. Es decir, no sabemos, porque no nos olvidemos, todos estamos aquí, claro, cuando vendemos como cuerpo cierto, hasta las viviendas nuevas que se entregan por primera vez las vendemos como cuerpo cierto y así dice la escritura, pero realmente lo que hacemos es valorarlas por metro cuadrado. Y yo me encuentro cantidad de veces pues que llamas a una persona que te diga cuánto mide una vivienda y te dice 100 metros, superficie útil o construida, y no saben. Y la diferencia puede ser de un 30%. Claro, un 30% en una ciudad como Donosti, con precios top de 18.000 euros, entenderéis que sobre 100 metros estamos hablando de mucho dinero. Pero claro, no solamente es eso, es un mercado opaco porque no sabemos si ese edificio que se construyó en el siglo XIX es de estructura de madera, si se reforzó en algún momento, si las bajantes se han cambiado, si existen más arquetas que las que tenía en el siglo XIX. No sabemos absolutamente nada. Y estamos vendiendo un inmueble o mediando en la venta de un inmueble y esa persona no sabe absolutamente nada de esa vivienda. O sea, tú vas a comprar un coche, vas a un concesionario y ese señor tiene que decir al menos si es diésel o gasolina. ¿Os imagináis ir a comprar un coche de segunda mano y que el mecánico le preguntes ¿este coche es diésel o gasolina? Y dice, pues es que no lo sé. ¿A que no es imaginable? Bueno, pues eso está ocurriendo en nuestro mercado. Aunque nos parezca mentira, nos está ocurriendo. Y yo vivo en una ciudad donde el gran núcleo de la ciudad y la parte más cara de la ciudad es del siglo XIX. Aquí meto un concepto, que lo he metido muchas veces, que es el concepto de asimetría informativa. La base
de todo nuestro problema. Si alguien puede saber algo y lo está ocultando, es evidente que existe asimetría informativa. Pero es que la opacidad del mercado está haciendo que una persona vaya a gastarse la inversión más importante de su vida sencillamente sin saber todos los resortes ni todas las obligaciones que tiene. Eso evidentemente nos exige un personal cualificado que le dé transparencia a este mercado opaco. Y eso se hace a través de información. Y aquí meto un paréntesis de los que me gusta a mí. En Jaén, el año pasado, bueno, este año, ¿no? Estuve en unas jornadas andaluzas y la verdad que fue una gozada. Les doy la enhorabuena porque la verdad que fue una organización impresionante. Pero hubo una ponencia que os recomiendo. Yo no sé si estará publicada o no, pero la verdad es impresionante. Y es la ponencia que se titulaba Abusividad y transparencia en el mercado inmobiliario, hacia el abuso transparente. El título tiene coña, ¿eh? El ponente es Joaquín Delgado Ramos, que es notario, registrador de la propiedad y director del Centro de Estudios Registrales. Este hombre venía a defender que en pos de la búsqueda de la transparencia, que se había planteado la ley de hipotecaria, no ley hipotecaria, la ley de crédito hipotecario. Pues se había planteado que como todos los recursos se basaban en la falta de transparencia, si yo dotaba de transparencia las cláusulas abusivas, automáticamente desaparecía el problema de la abusividad. Él lo planteaba así, hacia el abuso transparente. Yo te comunico, todos hemos asistido en los últimos meses a la firma esa de esos escritos en la cual tiene que hacer de su puño y letra ante un notario, escribir, conozco perfectamente las... ¿Eso significa que deje de ser abusivo? ¿O sencillamente que le hemos hecho transparente e ilegal? Si podéis leer la ponencia, leerla. Claro, esto hila con mi transparencia. O sea, yo estoy defendiendo la transparencia. Desde aquí he defendido siempre la transparencia. Creo que este mercado adolece de una falta de transparencia absoluta. Por nuestra parte, por la parte de los inmuebles, por la parte de la administración, por la parte de todo el mundo. Y esto funcionaba muy bien cuando el mercado chutaba a un crecimiento del 15% anual. Pero cuando el mercado se estanca o cuando el mercado decrece, eso es una salvajada. ¿Vale? Aquí tenemos la dialéctica que yo planteo, la información y la transparencia, teniendo en cuenta que nosotros deberíamos de ser o ser unos profesionales cualificados. Esto se mueve entre la ética, la estética y la obligación. La obligación está tachada porque de momento no la tenemos. Mientras la administración realmente no regule cómo se llega a ese proceso de transparencia, cómo se elimina la asimetría informativa, reconocemos que existe en el mercado y por lo tanto la eliminamos, nos encontraremos que esa obligación de momento no existe. Alguna vez en Andalucía, hablando con mis compañeros andaluces, siempre me han dicho que aquí existía como una especie de código de obligado cumplimiento que estaba ahí un poco en el limbo. Os puedo asegurar que en otras comunidades autónomas no existe. Por más vueltas que los de consumo quieran hacer, nosotros hemos intentado con consumo cantidad de veces, pero la verdad es que es complicado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros que somos los agentes cualificados que estamos en el medio, nos estamos haciendo trampas al solitario, sacando cartas de la manga en el momento oportuno. Estamos haciendo trampas. Estamos jugando al birli-birloque, o sea, nada por aquí, nada por allá, y saco el conejo de la suerte. Yo dejo la pregunta. Claro, si llevo todo esto a todo el proceso de lo que nosotros hacemos, nosotros trabajamos en la captación, recogida de información, comercialización, negociación y cierre. Aquí vamos con nuestras contradicciones y con nuestras tribulaciones, ¿no? Claro, la primera tribulación nace como cuando nos reunimos con consumo. Cuando empezamos a hablar de que nosotros hacemos una hoja de encargo con el vendedor, pero que luego llega el comprador y el que se queja es el comprador. Claro, automáticamente a las de consumo, porque eran mujeres, ¿verdad?
se les cruzó el cable. La reunión no se cortó porque no sabían decirnos exactamente en todo el proceso de mediación quién era realmente nuestro cliente. Hablando el otro día con Javier García Valdecasas, que no lo veo por ahí, precisamente estábamos comiendo y decía, y hemos hablado muchas veces de ello, que el mayor problema que tiene nuestra profesión es este. Que no sabemos muy bien en cada momento de todo este proceso quién es nuestro cliente. En la captación recibimos una llamada, quieren vender una vivienda y entre tantas inmobiliarias nos han llamado a nosotros. ¿Vale? Y claro, nos ponemos contentos y nerviosos y vamos, porque vamos, que te entre una vivienda por la puerta. ¿Cómo hacemos la captación? Por teléfono, voy a verla. No, no hace falta que venga, yo te mando las fotos. ¿Pero me vas a dar las escrituras? No, las escrituras no las necesitas. Ya te doy los datos que necesitas. Le decimos al propietario lo que quiere oír, porque si le decimos lo contrario, se lo lleva a otra inmobiliaria de al lado. Y además no le pedimos ninguna documentación, porque se puede mosquear. ¿Lo reconocéis eso? ¿Os reconocéis en esta historia? ¿Os reconocéis por lo menos? No, si no lo reconocéis nosotros, por lo menos reconoceremos en la inmobiliaria de al lado, ¿no? ¿Sí? Porque yo lo reconozco. Yo he pasado 3 meses en los que no teníamos ni una vivienda. Nosotros tenemos mucho éxito, lo hemos vendido todo y no teníamos vivienda. Claro, si te entra una vivienda, pues perdonad, pero una locura, ¿no? Ahora, la tribulación es, ¿tengo congoja, pena, tormento o aflicción moral porque en mi oficina no mando yo? Porque ese señor me ha venido diciendo que mide 100 metros. No, que mide 80. No, que mide 100 porque yo he vivido allí. Mide 100, ¿eh? Y mira al sur, que mira al este, que mira al sur, porque mira al sur. Está mal tu brújula, mira al sur. Pero es que además mi vivienda está muy bien, porque mi madre la arregló hace 18 años. 18 años la vivienda. Vale, la vivienda está muy bien. ¿Está para arreglar? No pongas para reformar, por favor. Y además van a hacer la ITE. No le digas que van a hacer la ITE. No se preocupe, que no le voy a decir que van a hacer la ITE. Es decir, en el proceso de captación estamos entrando en contradicción, y ya no entramos en contradicción con nadie de momento, pero yo creo que tenemos un poquito de congoja, de tribulación, porque realmente en mi oficina mando yo. Y en este momento, simplemente por captar, está mandando uno de fuera, ¿no? En cuanto a la información, voy a tratar de ir rápido. ¿Cómo voy? Bien. En cuanto a la información, si nuestro cliente es el vendedor, y esto que estoy diciendo es lo que defiende una buena parte de nuestros compañeros, ¿eh? ¿Para quién quiero la información? Si la información ya la tiene él. Lo que tiene que venir es un comprador y que sea responsable de lo que compra. ¿Quién es nuestro cliente? Anchón, cuanto menos sepa, mejor. El comprador es responsable de buscar la información. Esto me lo han dicho a mí, ¿eh? Consumo ha hecho campañas, y todos lo hemos visto, de que le dice al comprador, ojo, y no se vaya usted sin preguntarle al vecino de al lado y al presidente de la comunidad qué comunidad paga. Y si tienen alguna obra prevista. Al comprador. ¿No sería una obligación de transparencia del vendedor? O mejor dicho, ¿no sería una obligación, si a nosotros estamos en el medio, de que nosotros tengamos que aclarar eso? ¿No? Pregunto, porque ya no lo sé. Y claro, la tribulación es, ¿siento congoja, pena, tormento, aflicción moral porque no traslado ninguna información al comprador? ¿O no tengo la conciencia tranquila? ¿Tenéis todos la conciencia tranquila? ¿Siento persecución o adversidad cuando un cliente me dice que gano mucho dinero por no hacer nada? Otra tribulación. Porque claro, si resulta que yo no traslado ninguna información, toda la información es la que él me ha dado, y yo no he conseguido absolutamente nada, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de publicista. Estoy ganando el sueldo del publicista. Comercialización. Nuestro cliente es ahora el comprador. Halagamos su buen gusto porque la vivienda le gusta. A mí me gusta la luz que tiene, me gusta. Halagamos su buen gusto
y cargamos de adjetivos la vivienda, una vivienda maravillosa, cómoda, funcional, mirando al sur, que le entra totalmente reformada, con un ambiente zen maravilloso. Cargamos de adjetivos todo. Ya sabéis lo que dice una regla literaria. Cuando un adjetivo no ayuda, sobra. Un arrendatario también es nuestro cliente. ¿Quién nos paga los honorarios en un alquiler? Mayoritariamente, ¿quién paga los honorarios en un alquiler? Nosotros cobramos al 50%. ¿A quién le reconocemos como cliente? Al arrendador. Le está pagando el arrendatario, pero le está reconociendo como cliente el arrendador. Eso cuando se lo planteamos a consumo, y le miro a José Manuel, cuando se lo planteamos a consumo, le hacían los ojos chiriritas a la señora, la que estaba allí, porque no era posible entender esta historia. Es que nosotros vivimos en una especie de galimatías de contradicciones, ¿eh? Claro, yo me acuerdo que esto lo planteé en el colegio y digo, bueno, pues no podemos cambiar la costumbre y que lo pague el arrendatario. ¿Sabéis lo que me contestaron los viejos del lugar? Dice, el que te da de comer es el arrendador, que es el que te trae la vivienda una y otra vez. Si tú le cobras al arrendador, evidentemente no viene donde ti. Claro, y luego aquí hay un tema que lo he metido como contradicción, tangencial, pero que está en boca de todos, porque está en boca, lo he puesto pequeñito, lo más pequeñito de todo lo he puesto aquí. ¿Compartimos o no? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Compartimos o no? ¿Por qué lo he metido aquí? Porque si yo soy un buen profesional y capto bien, y capto en precio, y me tiro 3 meses para identificar la captación y captar las personas, y esto ocurre, y esto me ocurre, a los 5 minutos de haber cargado la vivienda, tengo 3 llamadas para compartir, que no me importa, porque a mi cliente le tengo que dar satisfacción y vender la vivienda. Pero es que esa agencia no trabaja en exclusiva, no tiene nada que ofrecerme a cambio, solamente en ese momento me ofrece un comprador. Pero yo he gastado toda la inversión que yo he tenido que hacer para captar esa vivienda y tenerla que compartir a los 5 minutos de ser cargada. Claro, yo no estoy en una MLS, vaya por delante. Podría estar en una MLS, pero si estoy alguna vez en una MLS, estaré en una MLS donde todo el mundo trabaje con mis mismas reglas, o con las reglas con las que yo trabajo. Porque si no, la torta como un pan, ¿no? Negociación. Y vuelvo a la captación. ¿Puede perderse una buena oferta de un comprador por culpa de una mala captación? Claro, si nosotros le hemos escuchado al vendedor, esta vivienda vale 300, y sin discusión. Y además vas a cobrar el 2%, ¿eh? Vas a cobrar más. El 1,5, mira, te voy a regatear. El 1,5 vas a cobrar. Y claro, resulta que no le hemos discutido nada, ni tan siquiera hemos hecho el informe que decíamos de captación, que quede por escrito lo que yo opino del tema. ¿Qué ocurre si una persona que viene con una oferta racional se la ofrece y no hay forma de cerrar la oferta? Porque le hemos alabado desde el principio, le hemos hecho la ola, simplemente por traernos la vivienda, se la hemos puesto en 300.000 cuando sabíamos que esa vivienda saldría en 180, 200, no iba a salir el más, ¿eh? Y claro, la pregunta es, ¿somos fiables? ¿Somos contradictorios? Porque claro, ahora nos estamos enfrentando a un señor a la cual nosotros le hemos dado vela en este entierro, porque hemos ofertado una vivienda, él viene con una oferta, se la tenemos que pasar al vendedor y además tenemos que defender la oferta de este señor. ¿Somos contradictorios? ¿Nos hemos planteado si somos contradictorios? Hemos dicho a cada uno lo que quería oír. Hemos dicho, es una buena oferta. Y al otro le dijimos, es un buen planteamiento. Con lo cual, 150.000 euros de diferencia difícilmente se conjugan en el mercado. Y vuelvo a preguntar lo mismo, ¿quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? Y la evidente, siento congoja, pena, tormento, ya veis que reproduzco todo siempre, porque yo creo que tenemos de todas estas penas, tormentos, hemos sudado, y aflicción moral, tenemos mucha aflicción moral todos, porque no consigo cerrar una operación por culpa de no haber hecho
una valoración ajustada en la captación. Lo cual no significa que me la acepten, significa tener la personalidad para hacérsela escuchar, nada más. Si alguien se quiere equivocar, que se equivoque él, pero nosotros tenemos que tener la personalidad para enfrentarnos, a hacer nuestro trabajo bien, que es decirle a una persona, mira, tu vivienda en el mercado puede valer esto, tiene este valor o puede tener este valor. Quizá venga algún mirlo blanco y te la pueda comprar por el precio que quieres, pero en principio el valor que tiene es este. Otra cosa es que lo sepamos calcular. Cierre de venta. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Para quién estamos cerrando? ¿Para el que compra? ¿Para el que vende? ¿Los compradores y los vendedores tienen toda la información a la firma del contrato privado de compraventa? Es que esto me parece fundamental. ¿Cuántos habéis firmado un contrato y tenéis plena conciencia de que la persona está entregando unas arras? Está entregando una cantidad en concepto de señal en arras confirmatorias, en arras penales o penitenciales, y no saben lo que están comprando. ¿Tenéis esa conciencia? Yo la he tenido muchas veces. Pero claro, dices, estamos en contrato privado. En la escritura pública ya vamos con todo. Vamos con el certificado, con la ITE, con todo. Pero si el notario te está diciendo, yo solo doy fe de la propiedad y de que no tiene cargas. No de cómo está la vivienda, de cómo está el edificio, de eso nada. Es más, hasta con el certificado de la comunidad te está avisando el notario. Yo no tengo legitimación de esta firma, no sé si lo que esta persona está diciendo no es verdad. En la última compraventa, la semana pasada, ante un notario, en conversación con él, yo no puedo decir más que esa vivienda es de este señor y que no tiene cargas. Es decir, que ¿quién es el responsable de que una persona compre sin ninguna información? ¿Quién es el responsable? Si estamos, deberíamos ser nosotros. Yo en el Parlamento, José Manuel y yo en el Parlamento defendimos que la única regulación posible que tenían los agentes de la propiedad era un elemento que minorara la asimetría informativa y que nos cargara de obligaciones. ¿Cómo voy? 5 minutos. Vale. Bueno, yo en principio, este era mi planteamiento, he ido muy deprisa, he tratado de hacerlo lo más deprisa posible porque teníamos un problema de tiempos. 10 minutos, sí, de oído. ¿Eh? 5 más. Me he ido muy rápido. Bueno, yo en principio os invito a que me preguntéis a mí, porque yo lo que yo he llegado es al final de mi sí, he llegado al final de mi ponencia. Sí, porque el siguiente es que Anchón es inocente. Y solo vende manzanas, ¿vale? Os cuento un poco qué era el artículo, por si queréis encontrarlo, se encuentra el artículo. El artículo es, sencillamente, Anchón es un frutero que se dedica a vender manzanas y de la noche a la mañana pues empezó a dedicar a vender pisos, porque total daba lo mismo, daba exactamente igual. Y entonces yo pensé en comprarme una furgoneta para vender melones y tomates. También. Y de vez en cuando, si captaba alguna vivienda por el camino, pues esta ha sido mi exposición. Hola. ¿Ya? ¿Tengo el micrófono? Oye, nos has dejado tribulados, ¿verdad? Me encanta, ¿sí? Eso trataba, ¿no? Bueno, quería introducir algún elemento de lo que estabas comentando. Muchos de los compañeros que nos acompañan aquí hoy han estado con nosotros en Estados Unidos, viendo cómo trabajan allí los agentes, y muchas de estas tribulaciones las tienen resueltas con la figura de la representación. Veo por ahí compañeros, aparte de Dani, veo a Coldo por ahí, bueno, hay más compañeros. La figura de la representación, ¿cómo la ves? Es decir, forzar o aconsejar, como en cualquier otro negocio en el que al final hay dos intereses muy contrapuestos. Yo coincidí, creo que en las jornadas de Valencia, si no me equivoco, coincidí con una persona que mantiene una línea totalmente diferente a la que yo planteo, ¿no? Yo planteo, efectivamente, que nosotros somos unos mediadores y no somos representantes de una parte, sino que estamos en el ámbito de la mediación, tal y como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el estar en el ámbito de la mediación está exigiendo continuamente que estemos reconociendo al otro y que estemos preparando
todo el proceso de mediación de tal forma que cuando captamos, cuando informamos, cuando estamos generando toda la información sobre el objeto, estamos preparando también la entrada de un tercero que va a terminar siendo cliente nuestro. Por eso es muy importante la coherencia y la falta de contradicción. Lo que tú me estás planteando en la representación es que exista una representación para el vendedor y que el comprador venga con su propia representación. Correcto. Es decir, que es responsable, lo que comentaba ahí, ser responsable de sus actos. Yo creo, y eso lo planteaba con Javier, y creo que Javier en su exposición lo planteará, yo creo que no es coherente en el modelo legal español. Ese es mi planteamiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque el planteamiento ese lleva también a la posibilidad de que el precio que yo estoy ofertando en un momento determinado en publicidad pueda subirse por puja. No por puja organizada, sino porque una persona ofrezca, mira, yo vengo y doy el techo, 250, está ofertando 250, me la quedo en 250. En el modelo actual prácticamente sería el decir, oye, tú has llegado primero, has ofertado el tope, te lo quedas. En el modelo que tú me estás planteando es que exista un tercero que venga y dice, no, yo te doy 275. O sea, es decir, una persona cumpliendo las condiciones de oferta se queda fuera porque una persona ofrece más. ¿Parece lógico? Desde mi punto de vista, en el modelo de mediación nuestro, yo creo que no. La filosofía que subyace precisamente en esto es una clara oposición, no oposición, sino contradicción con el planteamiento de representación. Si estamos en la mediación, no podemos ser representantes de una de las partes. Yo, por ejemplo, yo veo aquí juristas que yo no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, hay gente que sí y hay gente que no. Yo lo planteo desde ese punto de vista. El planteamiento de que la representación y la mediación tienen puntos de incompatibilidad y de fricción. Obviamente los tienen y están ahí. Es evidente que no, sí, no vamos a negarlo. De todas maneras, habría que reflexionar si la imagen que tiene el consumidor de los agentes inmobiliarios viene dada por ese estoy en medio, no hablo de ti, no hablo de ninguno de los que estamos aquí, estoy en medio tratando de que lleguen a un acuerdo porque lo que quiero es cobrar. No sé, lanzo ahí para que luego en el coffee break me vengáis a quejar. Yo lo que creo, mira, yo pienso que esta profesión es una profesión que, y todo lo que yo planteo, lo planteo desde esa óptica, ¿no? Esta profesión mantiene la misma dialéctica que se planteaba la gente que trabajaba hace 50 años en esta profesión, la profesión de mediación. ¿Qué ocurre? Que en aquellos momentos los sistemas de información eran su libreta y su conocimiento del medio en el que trabajaba. Toda la información pasaba por ellos. Él sabía si la señora María iba a vender mañana, claro, o si se había vendido, si había fallecido una persona, iba a vender. ¿Qué ocurre? Que ahora en los flujos de información te pasan tangencialmente. Y ese elemento del agente de la propiedad ha desaparecido. ¿Qué ocurre? Que si yo en este momento tenía que ir a un agente de la propiedad para saber qué vivienda se vendía en el centro de San Sebastián y ahora tengo un sistema de información que me lo da y además con un modelo en el cual cada vez que alguien pone un cartel le llama y dice ¿puedo gestionar tu vivienda? O sea, no es que alguien reclame tu servicio, sino que eres tú el que estás yendo a acciones activas de captación. Entonces, en ese momento dices, bueno, ¿qué es lo que realmente yo estoy haciendo por ese inmueble, por ese vendedor y por ese comprador para realmente reivindicar lo que decía? ¿Cuántas veces hemos oído, ya ganáis dinero, ya ganáis dinero? Y es verdad que ganamos dinero, Por cada operación estamos ganando una pasta. Y para ese señor es una pasta. Probablemente para ti no es rentable porque tengas una estructura que necesites vender mucho más, pero es dinero. Y realmente ese dinero realmente está compensando o tiene justificación dentro de esa pérdida de rol que tiene el agente de la propiedad, porque antes el agente de la propiedad era ese señor que prácticamente lo sabía todo. José Ra, tú perteneces también a aquella época, que lo sabía todo prácticamente de una zona y del mercado que se movía en una zona. Ahora tienes sistemas de información que te pasan tangencialmente. Vale. Si no eres capaz de aportar valor añadido a todo ese proceso de información, me quedo ahí. Entonces yo no creo que el modelo de representación como tal, que es el origen de sea el modelo que encaje en nuestra figura. Yo no digo que no pueda existir, evidentemente las visiones contradictorias y las representantes existen, pero no el modelo de mediación en el que estamos nosotros. Esa es mi planteamiento. Fíjate que en los mercados, pues los profesionales que se dedican a trabajar con profesionales, es decir, que en el B2B, las empresas que trabajan para empresas, para oficinas, para naves, se utiliza mucho esto. Búscame unas oficinas y te viene la compañía que va a ser la usuaria con su agente, suelen ser uno de estos, los Big Five,
y te vienen a buscar una oficina y representan a ese. Hacen su due diligence, entonces muchos de los aspectos de asimetría informativa que tú estás manifestando con muchísima clarividencia podrían verse resueltos en el momento en que yo tuviera un señor que está diciendo Dani con la cabeza: Dani, quiero comprar esta casa, no es que no me fíe de José Luis, pero ayúdame porque, como tú bien has dicho, compro una casa cada N años y además de esto no sé porque soy enfermero en el hospital. Échame un cable, ¿no? Yo soy representante de empresas también, ¿eh? Yo he trabajado para bancos conocidos. Buena parte de las oficinas que se abrieron en Guipúzcoa de una caja muy conocida se abrieron con tu intervención. Con mi intervención. Pero claro, si te das cuenta, yo no he dicho ahí el planteamiento que yo estoy haciendo es que hay determinados inmuebles y determinados consumidores finales que no tienen la capacidad de llegar a ese nivel de información. Claro, evidente. Yo creo que tú me estás hablando de una gran empresa que tiene sus abogados, que tiene... Pero no. Aquí pero fíjate que esa gran empresa que tiene unos directivos, que tiene unos cuadros, digamos, formados en su negocio, evidentemente, puede ser hacer ruedas o hacer botellas, cuando necesitan un traslado, una mejora, en fin, un cambio en un tema inmobiliario, normalmente recurren a un agente. Nosotros en UCI, que somos... se supone que sabemos de inmuebles, cuando buscamos una oficina no la buscamos directamente, hablamos con alguno de nuestros proveedores de servicios y ellos nos buscan, ya sea nuestra empresa del grupo BNP Paribas Real Estate, Aguirre Newman, alguno de estos, y nos busca y ellos hacen el estudio de mercado, nos ofrecen y nos presentan, y a lo mejor esa oficina era tuya, ¿no? Es decir, que en ese sentido, bueno, pensemos si es un modelo que se puede... Yo creo que digamos, son dos modelos, pero es un modelo que tiene que ver con la capacidad que tiene de respuesta de una de las partes del mercado, del comprador. Otra cosa que te quería comentar, en cuanto a la colaboración y la compartición, es diferente colaborar que compartir. Muchas MLS, y algunos de los que estáis aquí pertenecéis a ellas, sabéis que no es obligatorio compartir los honorarios. Es decir, si tú has realizado una captación y yo tengo un comprador para esa propiedad, tú no deberías negarte a que yo viniera con mi comprador. Lo que no estás obligado es a retribuirme con parte de tus honorarios. Eso cada vez está también calando más y está creando muchas discusiones dentro de las MLS por esta situación que tú estás comentando, ¿no? Que y de el hecho esfuerzo no es simétrico en la captación. También hay otro tema de las MLS que yo creo que tiene su importancia en lo que estás diciendo, ¿no? El tema de que a mí me buscan como inmobiliario de referencia. Yo trabajo así, o sea, yo trabajo con lo que entra por la puerta. Yo no hago captación de calle, ni tengo captadores, ni tengo nada, ¿no? Y entonces vienen donde mí porque tienen confianza en mí o depositan la confianza en mí. Pero no están depositando en que yo ceda ese inmueble para que sea publicitado e informado por otra gente. Publicitado quizá sería otra situación, claro. Pero si otro agente tiene un comprador para ese inmueble... Perfecto. ¿No? Sí, el modelo de gestión sigue estando ahí. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Sí, tenemos... Coldo, muy buenas. ¿Te puedes levantar? No sé si te voy a poder dar... Hola. La azafata Manuel. Botón izquierdo, se mantiene. Botón izquierdo, gracias. Ahí está. Estamos improvisando porque estamos esperando a los señores políticos que están un poquito retrasados en tiempo y mira, nos va bien porque así hablamos de lo nuestro. A mí en principio me habían dicho que acortara mucho la... Y fíjate, ahora te estoy alargando y dice, ¿qué hace este? Tiene aquí una pequeña esquizofrenia el presentador este, ¿no? Por un lado me aprieta y por otro lado... la exposición que has hecho... No te oímos bien. ¿No funcionará? Ahora sí. Bueno, pues en términos generales, has utilizado casi en toda la exposición una frase que me dejó un poco desconcertado en todo lo que has dicho. Y siempre hablaste de agente inmobiliario. Sí. Ojo, yo estoy aquí como API, aparte de ser un intermediario en la agencia inmobiliaria. Por lo tanto, yo no sé si dirigías esta exposición al agente inmobiliario en general o a los APIs en particular. Pequeña diferencia, no tiene importancia, pero te lo digo por matizar. Segundo, eso es un pequeño zasca. En la exposición que has hecho... Es un pequeño zasca. Hablaste de honorarios. Poco, pero hablaste. No has tenido en cuenta que los honorarios profesionales de los agentes inmobiliarios se mueven por zonas o por comarcas. Tú hablas, bueno, es que a mí sí me dan el 1%. Bueno,
en nuestra comunidad autónoma no se trabaja al 1%, ni al 10%, ni al 5%, pero sí hay una cantidad fija. Más todavía, en los juzgados, cuando te piden circunstancias de esas, estás dispuesto a negarte, pero sabes que la media es de un 3%. Por lo tanto, las comunidades autónomas o en ciertas zonas tienen diferencias. ¿Ibas a formular una pregunta o quieres...? No, es solamente la pregunta era la inmobiliaria. No, vale. Pero bueno, termino. Venga, sí. Y por último, realmente has hecho una exposición de lo que es la actuación de un agente inmobiliario, API, si pudiese ser, extraordinaria. O sea, tu trabajo en cuanto a lo que has desarrollado, si es lo que tú piensas, maravilloso. No me extraña que tus clientes acudan a ti para ofrecerte sus inmuebles. Gracias. Gracias a ti. Koldo, querías... ¿Alguien más ha levantado la mano? ¿Se la dejáis a Koldo si eres tan amable? Una pregunta, por favor. Sí. Bueno. Vale, yo... Con una introducción, venga. Me conoces, sabes que soy un defensor de la representación frente a la intermediación. Y yo... No habíamos hablado antes, ¿eh? No, bueno, hemos hablado muchas veces. Pero no hacía falta. Bueno, mi reflexión es muy sencilla, o sea, y así se los pongo a mis clientes, ¿no? O sea, existen... o sea, lo que quiere conseguir el propietario y el comprador está totalmente contrapuesto, pero totalmente. Entonces, para mí esto es tan sencillo como si en un divorcio el mismo abogado representara a las dos partes. Entonces, yo creo que no. Yo cuando tengo una entrevista con un propietario, que para mí sí es mi cliente, la propiedad no me interesa demasiado, me interesa mucho más su situación, sus circunstancias, por qué vende, etcétera, etcétera. Y que considero que es una información como muy privilegiada y como muy profunda y como para poder jugar con ella. O sea, yo tengo que ser realmente el que está a su lado y el que le voy a sacar todo lo mejor posible para él. Y yo lo entiendo así. Sí, no, yo entiendo que tú lo entiendas así. Yo te comento únicamente que existen esas dos versiones. Yo estoy, desde el momento, en el marco en el que yo me muevo, es el marco de la mediación. Y he representado, con contrato de representación, pero no en el ámbito... Muy bien. Pues no sé si hay alguna aclaración, pregunta, cuestión del público. ¿No? Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Voy a pedir a Manuel. Gracias. Voy a pedir a Manuel Rodríguez. Manuel, eres tú, sí. Es el tesorero del Consejo General. Va a hacer entrega de una placa. Gracias. Pues vale. Tenemos una placa para ti conmemorativa de tu... Por favor, haz entrega. Y además un libro de Málaga. Es un privilegio entregarte como presidente. Gracias a los dos. Bueno.